diapositivas. Entonces, por si acaso les queda duda en alguna, pónganle algún numerito, alguna cosa, y como para ubicarse si tienen que preguntar después. ¿Listo? Ya. Comenzamos entonces, voy a compartir el PowerPoint de la clase de hoy. César. César, quiero compartir mi Power. Pero tiene que hacerlo nomás, colega. No es que le he pegado 2 veces y no pasa nada. Dice que está deshabilitado, entiendo yo. Y parece que para mí también. Se supone que sí está habilitado para ti. Sigue apareciendo. Dice host disable participant screen sharing. A ver, voy a minimizar esto. No, si está el... Ya, de nuevo, voy ya. Ya, recién ahora. Listo. Ya, niños, ¿se fijan ahí que hay flechas? Para allá está la clase anterior. Yo voy a trabajar con lo que continúa. Ya. Ahí estamos, chiquillos. Bueno, nosotros en la clase pasada, y que venía también en el apunte, en el tercer apunte que se envió a través de WebClass, el tema era biodiversidad y clasificación. En la clase pasada nosotros aclaramos esos dos conceptos. Dijimos que la biodiversidad hacía referencia a todas las formas de vida que existían en el planeta, tanto macroscópicas como microscópicas, o sea, lo que se puede ver como lo que no se puede ver. ¿Ya? Y la clasificación implicaba agrupar los elementos según características que estos presentan, características comunes entre ellos y también diferencias entre ellos. Ahora, esta clasificación, ¿no es cierto?, ha sido usada también en la ciencia y específicamente en la biología, lo cual ha sido sumamente importante. Hoy día entonces vamos a hablar acerca de la historia de la clasificación, porque se clasifica desde hace muchos, muchos años atrás y ha sido de gran utilidad para los distintos, ¿no es cierto?, científicos el que los seres vivos estén clasificados. Y el hecho de que aparezca un ser vivo nuevo también es importante porque habiendo ya un sistema de clasificación es más fácil identificarlo y saber por sus características a qué grupo pertenece. ¿Ya? Bueno, comencemos. El objetivo de la clase dice conocer los principales personajes que aportaron con métodos que permitieron clasificar a los seres vivos. ¿Ya? Bueno, entonces, esta clasificación de los seres vivos comenzó hace varios siglos atrás, o sea, desde la antigüedad que el hombre está clasificando. Y nosotros el día de hoy vamos a estudiar, vamos a conocer algunos aspectos de los aportes realizados por algunos de estos personajes o investigadores como Aristóteles, Linneo, Haeckel, Copeland, Whittaker y Carl Guss. Todos ellos hicieron algún aporte. Hay otros más, pero estos son los que más aportaron dentro de lo que es la clasificación de los seres vivos. Empecemos. Bueno, el primero que hizo clasificación de los seres vivos fue Aristóteles, y eso ocurrió en el año 350 a.C., o sea, muchos años atrás. ¿Ya? Él estudió a los animales, estudió más de 500 especies de animales y los agrupó en dos
en dos grupos, ya como lo muestra la imagen del lado derecho. Y le llamó a uno, le llamó Enaima, y al otro lo llamó Anaima. Bueno, los Enaima eran todos los animales que tenían sangre roja. En cambio, los Anaima eran los animales, son los animales, porque los animales siguen existiendo, sin sangre roja. Ahora, si nosotros hacemos un paralelo con la actualidad, la verdad es que a estos seres vivos que él ubicó en el grupo de los Enaima con sangre roja constituyen o corresponden hoy en día a los llamados vertebrados, a esos animales que tienen columna vertebral, ¿ya? Esos serían los que tienen sangre roja, y que serían los Enaima de Aristóteles. En cambio, en la actualidad, los invertebrados serían los que él llamó Anaima en su tiempo, y que son sin sangre roja. Ahí tenemos a los insectos, ¿no es cierto?, moluscos, todos los animales que no tienen una columna vertebral, no tienen tampoco sangre roja, y formarían este grupo Anaima, que hoy en día se conoce con el nombre de invertebrados. ¿Ya? Bueno, y aquí aparece otro naturalista, que fue Carl von Linné. Él era sueco, ¿ya? Pero se le conoce después como Linneo, por ejemplo, medio complicado en general su nombre, Carl von Linné, pero lo llamaremos Linneo, ¿ya? Ahora, él creó un sistema de categorías taxonómicas, es decir, creó varios niveles de clasificación de los seres vivos que tenían un orden jerárquico, que van desde lo general a lo particular, siendo el reino el nivel mayor. Y de ahí el reino sería la categoría o taxón o nivel mayor de clasificación, y de ahí vendrían los otros, el filo o filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Entonces, si hoy se descubriera una especie que le vamos a llamar X, entonces esa especie es parte de un género, ese género es parte de una familia, esa familia es parte de un orden, ese orden parte de una clase, esa clase parte de un filo y ese filo parte de un reino. Ahora, en la actualidad nosotros conocemos 5 reinos, ¿no es cierto? Lo que más se ha mencionado a través de los años: reino animal, vegetal, fungi, protista y mónera. Esos son los reinos que conocemos, ¿ya? Bueno, ahora, otro de los grandes aportes que realizó Linneo fue crear una forma o una nomenclatura o sistema para darle nombre a las especies. Y ahí aparecía, ¿no es cierto?, el nombre científico. Entonces se habla de una nomenclatura binomial o sistema binomial para darle el nombre a las especies. Porque, digamos, en los tiempos pasados, las especies podían tener varios nombres, y eso era confuso. Pero con esta invención que hizo, ¿no es cierto?, esta creación que hizo Linneo, de crear un sistema de cómo darle nombre a las especies, fue, ¿no es cierto?, un gran aporte, y fue mucho más fácil el poder, ¿no es cierto?, denominarlos, ¿ya? Y el nombre digamos, este sistema de clasificación va a considerar 2 palabras, ¿no es cierto? Y una de esas palabras del nombre constituye o es parte del género al cual pertenece esta especie, y el segundo nombre, esto que aquí dice en el Power, el epíteto específico, tiene que ver con alguna característica destacada y propia del individuo, ¿ya? Y lo otro, que también es una forma en cómo se escribe, el primer nombre de la especie se escribe con mayúscula y el segundo con minúscula. Por otro lado, se escriben con letra cursiva, esa que va como inclinada, y si no se escriben con letra cursiva, se subrayan. ¿Ya? Veamos entonces, acá. Bueno, y aquí al lado derecho, en esta imagen, aparecen estas categorías
que creó Linneo, estas categorías de clasificación, el reino o filum, el reino, filum o división, clase, orden, familia, género y la especie. ¿Ya? Ahora, él planteó la existencia en realidad de 3 reinos. Él dijo, ¿no es cierto?, que existía el reino animal, el reino vegetal o planta y el reino mineral. Pero, como él pretendía clasificar a los seres vivos, el reino mineral no podía ser parte de, porque estaba compuesta ¿por quién? Por piedras, por rocas. Por lo tanto, no podía estar dentro de esta clasificación. Y se eliminó, ¿no es cierto?, esto del reino mineral. Por lo tanto, se hablaba solo de reino animal y el reino planta. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de esta categorización que hizo Linneo. Reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Por ejemplo, en el caso del lobo, ¿no?, es el nombre común de este animal, lobo, pero su nombre científico es Canis lupus. Entonces, él pertenece al reino animal, al filo Chordata, a la clase mamaria o mamífero, al orden carnívora, a la familia Canidae, al género Canis y es la especie Canis lupus. Entonces vamos desde lo general a lo particular. Ese es el nombre científico, Canis lupus. ¿Ya? Veamos ahora. Y aquí hay un ejemplo del nombre de la denominación. En el caso nuestro, nos llamamos común, corriente y vulgarmente humanos. Pero nuestro nombre científico también tenemos nombre científico y está constituido por 2 nombres. Homo sapiens. Homo hace referencia al género al que pertenecemos, y está anotado con mayúscula, con letra cursiva, y sapiens hace referencia a esta característica que nosotros tenemos como especie, el ser como racional, el saber. Entonces, nuestro nombre científico del humano es Homo sapiens. ¿Ya? Y aquí hay una lista de ejemplos, no es para que ustedes se la sepan, pero sí para que tengan idea de que todas las especies que han ido identificando le han ido colocando un nombre científico, y de ahí aparece el nombre vulgar, común y corriente. ¿Ya? La cebolla se llama Allium cepa, ese es el nombre científico. O el zapallo italiano se llama Cucurbita pepo. O el jengibre, Gingiber officinale. O la zanahoria, Daucus carota. O la papa, Solanum tuberoso. ¿Ya? Bueno, pero en todos los casos tenemos, ¿no es cierto?, nombres científicos. Todas las especies tienen su nombre, todas las especies que han sido identificadas tienen un nombre científico que el hombre le ha asignado. Y aquí hay ejemplos de animales. Ahora, el cerdo, Suscrofra doméstica, la cabra, Capra aegagrus, el león, Pantera leo, el tigre, Pantera tigris. Ahora, ustedes se darán cuenta que hay algunos que tienen tres nombres en su nombre científico. Lo que pasa es que en esos casos hace referencia a esos como animales domésticos. Por ejemplo, ese cerdo, Suscofra doméstica, es el cerdo doméstico. Esto que uno cría en la casa, casi que lo tiene de mascota. Lo mismo con el caballo, porque existen caballos salvajes. Pero cuando el hombre empieza a cruzarlo, ¿no es cierto?, empieza a intervenir, ahí se habla de caballo doméstico y ese tiene un nombre más en su nombre científico para identificarlo. ¿Ya? Bueno, eso en relación a los nombres y a quien creó este sistema que se llama nomenclatura binomial o sistema binomial para asignarle nombre científico a las especies. ¿Ya? Bueno, y aquí aparece, ¿no es cierto?, Ernst Haeckel. Él estudió a los organismos microscópicos. Ya en el siglo XIX, hace rato, ya que se había creado, ¿no es cierto?, el microscopio, bastante ya más perfeccionado. Por lo tanto, él estudió a los seres vivos, pero se dedicó a estudiar específicamente, ¿no es cierto?,
a los organismos microscópicos y planteó la existencia de un tercer reino. O sea, ya existía el reino animal, ¿cierto? Se mencionaba el reino animal y el reino vegetal. Y él planteó la existencia del reino protista. ¿Y a quién incluye aquí? A los organismos unicelulares, pero formados por células eucariotas, ¿ya? Estas células que tienen núcleo. Posteriormente, ¿no es cierto?, se incluyeron en este reino, en el protista, ya no solamente organismos unicelulares, eucariotas, sino que se incluyeron organismos pluricelulares, o sea que están formados por varias células. Pero, ¿no es cierto?, todos siempre van a ser de tejidos y de estructura mucho más simple. Ese es el caso de las algas. Las algas pertenecen al reino protista en la actualidad. ¿Ya? Y aquí aparece, ¿no es cierto?, una imagen de él y los tres reinos, entonces, ¿qué quedarían hasta ese momento al incluir el reino que él planteó, que fue el protista? Bueno, otro fue Herbert Copeland. Ya estamos estamos en el siglo XX. Él propone un nuevo reino que es el reino Monera. Y aquí él agrupa también organismos que se compone de las llamadas cianobacterias. Este reino solo está formado por bacterias y cianobacterias y que son todos organismos formados por células procariotas, es decir, células que carecen de un núcleo definido, pero sí tienen ADN, ¿ya? Y aquí en la imagen, aparte de la imagen de él, aparecen los cuatro reinos entonces que tendríamos hasta esa fecha, hasta esa época. Reino animal, reino planta, reino protista y reino monera. Bueno, y aquí aparece, ¿no es cierto?, Robert Whittaker, que propone un esquema donde existirían 5 reinos. Aquí se agrega el quinto reino, que sería el reino de los hongos, el reino fungi. Ahora, para hacer esta clasificación de los seres vivos en 5 reinos, él consideró los siguientes criterios: el tipo de célula que constituía estos seres vivos y la cantidad de células y cómo ellos obtenían energía, es decir, cómo es su nutrición. Estos criterios tomó en cuenta y clasificó a todos los seres vivos en 5 reinos: reino animal, reino planta, reino protista, fungi y monera. Y por último tenemos a Carl Guth, también unos pocos años después, ¿no es cierto? Él hace investigaciones y descubre a las llamadas arqueobacterias, que serían parte, ¿no es cierto?, del reino Monera. O sea, ya en el reino Monera no estaría solamente las bacterias y las cianobacterias, sino que también estarían ubicadas estas arqueas que él descubrió. Pero él plantea la existencia, o sea, él plantea, perdón, un nivel mayor de clasificación. Él dice ya debe de existir otro nivel más allá de los reinos, que sería los dominios. Entonces, él planteó la existencia de 3 dominios, ¿ya? Él separó entonces este reino Monera, donde dejó ahí solo a las bacterias y a las eucariotas en otro dominio, y a las arqueas que él descubrió en un dominio también aparte. Por lo tanto, dijo, a los seres vivos los vamos a clasificar en 3 dominios. Uno constituido por las bacterias, otro constituido por las arqueas y otro constituido por los eucariotas, es decir, todos los seres vivos que están formados por células eucariotas. ¿Ya? Y a su vez, ¿no es cierto?, en cada uno de estos dominios estarían los reinos correspondientes. Bueno, y ahí están mencionados en esta diapo esos 3 dominios que él planteó.
Y aquí aparecen unas tablas donde se resume lo que hablamos anteriormente, ¿ya? Los sistemas de clasificación con 5 reinos, después se plantea la existencia de 6 reinos donde las bacterias serían un reino y las arqueobacterias serían otro, y luego el sistema de clasificación de 3 dominios planteado por Gus, que sería el dominio Eukarya, bacteria y arquea. ¿Ya? Y aquí hay algo parecido, pero solo considera los 5 reinos que primero nombramos cuando llegamos hasta Whittaker. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué estudiamos hoy? Hoy hicimos historia de la clasificación y conocimos a los principales aportes sobre clasificación hechos por Gus, Haeckel, Linneo, Whittaker, Aristóteles y Copeland. Y aquí viene la tarea. Recuerden que esta tarea no está en el Power que yo envié y que va a ser subido al canal. Ya. Lo primero, revisar, ¿no es cierto?, los tutoriales que se han enviado. ¿Ya? No solamente clase video 2, que resume esta parte, hay que revisar el anterior porque están conectados, y también revisar en PowerPoint la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, revisar tutorial y clase de hoy en PowerPoint. Segundo punto, leer las páginas. Bueno, la página 50 la di para la semana pasada, la di en el apunte, así que esa ya está requete contra leída, pero igual la consideré, porque desde ahí comienza el tema de la biodiversidad y clasificación. Leer páginas 50 a las 54, y ahí subrayan las ideas más importantes. Si alguno quiere la puede registrar en su cuaderno, pero lo más importante. Ahora, en realidad no es tanto lo que hay que leer porque hay ejemplos y hay imágenes, ¿ya? Pero lectura propiamente tal es poca. Entonces, por eso me atrevo a darle esas 4 páginas. ¿Ya? Y lo último, que también es para el cuaderno, no tienen que enviarlo a webclass ni nada, crear una línea de tiempo en su cuaderno con los personajes estudiados y sus principales aportes. Eso sería entonces para la tarea. Todos han hecho líneas de tiempo, así que espero que no haya ningún problema. Con eso, ¿no es cierto?, terminamos.